De lo cotidiano a lo extraordinario. Agenda Éxitos. Con Alvari Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Cuando la gente dice ese viejo refrán, eres lo que comes, la primera asociación es probablemente lo que se asocia con la salud física. Pero ¿sabías tú que los alimentos que uno come también tienen un efecto en nuestra salud mental? Bueno, expertos aseguran que ciertas sustancias que se encuentran en los alimentos ayudan a promover sentimientos positivos o a evitar enfermedades, y por el contrario también algunas de las cosas que comemos pues puede ayudarnos a deteriorar nuestra salud mental. Precisamente para hablar acerca de esta vinculación que hay entre alimentación y salud mental, hoy tenemos con nosotros al doctor Rafael Rojas, inmunólogo clínico, coordinador de la unidad de neuroinmunología del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas. Doctor Rojas, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Primero por la invitación y segundo por permitirme el contacto con la distinguida audiencia de ustedes, ¿no? Sobre todo con estos temas que son importantísimos, doctor, porque muchas veces uno piensa, no, bueno, mire, estoy muy joven, todos mis órganos funcionan perfectamente bien, puedo comer lo que sea. No le voy a poner atención a nada de lo que esté comiendo porque, bueno, mi organismo aguanta todo. Y yo como hasta piedras. Hasta piedra, y no hay ningún problema. Y resulta que si hay una estrecha relación. En todo caso, ¿cómo se relaciona la alimentación con la salud mental específicamente, doctor? Mira, hay alimentos que podrían catalogarse como neuromoduladores o aminoácidos, para decirlo. Por ejemplo, el triptófano. El triptófano es el metabolito que antecede a la serotonina. Y la serotonina está muy asociado a cambios de humor, a estados depresivos, estados de exaltación. Igual funciona para la dopamina. Pero fíjate algo, en los últimos, yo recuerdo hace 10 años haberme leído una referencia que decía, dime lo que comes y te diré lo que padeces. ¿Okay? Y eso se refería a una estructura que uno tiene en el intestino que se llama microbioma. El microbioma se descubre en el siglo XVIII. Ni siquiera se descubre, se sospecha que había alguna relación con síntomas digestivos, algo que la gente comía, y de repente síntomas mentales. ¿Okay? Después pasó una segunda etapa del siglo XIX, donde comienza a descubrirse Pasteur, comienza a descubrir las infecciones, las bacterias, y entonces todo se va hacia un problema de bacteria y no específicamente de respuesta a esa bacteria. En el siglo XX-XXI hay un boom, y el boom es que se descubre que el microbioma en el intestino tiene potentes efectos reguladores, inmunoreguladores, neuroreguladores. Y el otro hallazgo importante, que es modificado por la alimentación, es que el intestino lo llaman el segundo cerebro. Así es. La estructura que hay en el cerebro es muy parecida a lo que hay en todo lo que es el intestino. Entonces comienzan a haber trabajos. Y esa es la idea por la cual un inmunólogo está metido en el microbioma y está hablando con ustedes. La gente dirá, bueno, ¿qué hace un inmunólogo hablando de salud mental? Pero mire la relación. El punto está en que el intestino es un aparato neuroinmunológico. Regula la respuesta inmunológica, permite el paso de bacterias o no, permite la estabilidad emocional a distancia. ¿Por qué digo estabilidad mental a distancia? Porque las bacterias, una vez que consumen un alimento, por ejemplo, rico en fibra, es capaz de producir una sustancia, ácidos grasos, que van a la sangre, llegan al cerebro y comienzan a estimular el cerebro a una célula que es fundamental, que se llama la microglia. El nombre no importa, pero la idea es que hay una célula ahí cerebral que es una célula inmunológica. Y antes se decía que el cerebro era un nicho cerrado que no admitía ninguna estimulación y que él funcionaba autónomamente. Esa verdad se ha caído en los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque hay comunicación muy directa
entre todo lo que es el organismo en general y el cerebro. Y esa relación es bilateral, las dos vías. Estimula y al mismo tiempo me estimulan a mí. Entonces han aparecido, yo estoy casualmente porque estamos creando una unidad de neuroinmunología, entonces estamos montando charlas de neuroinmunología, estamos revisando el tema. Y hay múltiples enfermedades que yo me he quedado con la boca abierta porque nunca me imaginé que puedan tener una base en lo que tú comías o cómo tú modificabas el microbiota. Ahí está la esquizofrenia, ahí está la bipolaridad, ahí está el sobredosis psicótico. Ahí está el Parkinson, que no es una locura, pero es una enfermedad neurodegenerativa, y ahí está el Alzheimer. Sí, señor. Cuando nosotros comenzamos en la clínica a revisar los casos de Parkinson, de fibromialgia, dolor crónico, Alzheimer, nos conseguimos que uno de los primeros síntomas son los síntomas digestivos. Y uno de los primeros problemas es que estos pacientes pueden tener intolerancia a alimentos, entre ellos la leche, entre ellos el tigre. Entonces sí me parece muy importante ir pensando en qué comemos nosotros y en tratar de proteger al máximo esa microbiota que se forma desde la infancia. O sea, la microbiota se va formando desde el momento en que nace el ser humano. No es lo mismo nacer por cesárea que nacer por vía normal. Sí. Quien nace por vía normal tiene más chance de crear una microbiota sana. Y esta microbiota que se está formando en los primeros meses es muy importante porque puede predecir al futuro de qué enfermedades pueda padecer yo. Imagínese. Es muy, muy importante. ¿Por qué no los que nacen por cesárea, doctor? La situación es que el canal del parto tiene un grupo de bacterias que van a colonizar al niño y van a permitir que ese niño cree ya contactos con bacterias positivas. Y eso ocurre solamente en el momento del parto. Eso ocurre durante el parto. Exacto. Ahora, los que inducen con cesárea no tienen contacto. No pasan por ese pues canal, no por lo pasan por tanto ese no canal. tienen ese contacto Qué tan interesante. importante. Y contactos con bacterias más bien patógenas, que son las bacterias del ambiente. Okay. En cambio, las bacterias del canal vaginal son bacterias, lo que uno llama saprófitas, bacterias que favorecen, estimulan. Después sucede algo muy importante en los primeros meses, la lactancia materna, hablando ya de alimentos. Fundamental. La lactancia es muy importante. Sí, señor. Y el aporte de la lactancia materna a una configuración de una microbiota sana es extraordinario. Incluyendo esos primeros el líquidos, calostro. el calostro que sale Y de la, el calostro de la madre. es rico en fundamental. vitaminas, inmunoglobulina, múltiples lípidos, pero lípidos constructores, lípidos que te llevan a que ese niño configure. Y fíjate que hay estudios bien serios entre la población, por ejemplo, africana, donde la lactancia materna no es obligatoria, pero es lo normal, versus sociedades más al norte que por una época, por un tiempo, tuvieron más afiliados a la lactancia artificial, a tomar leche. Si comienzan a comparar patologías, por ejemplo, de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, donde tú consigues que la esclerosis múltiple en la población africana es mucho menos frecuente que en la población al norte de Europa. Y tiene que ver con la nutrición, no con razones genéticas de su etnia o de su origen, ¿no? Pregunta importante, porque uno nunca puede dejar la genética atrás. Aparte. Esto es un combo. Yo tengo un gen que me predispone a cierto tipo de enfermedades, ¿ok? Pero necesito el contacto o lo que uno llama los fenómenos epigenéticos, lo que está alrededor de mí. Y una de las cosas que está alrededor de mí que me hace que yo tenga uno u otra enfermedad tiene que ver también con esa interacción. Rol genético más microbiota. Eso es muy importante. Entonces ahí se están estudiando mucho y cómo prevenir a futuro. Otra cosa muy interesante, a propósito que estamos hablando de alimentación y estamos en la época de COVID, estamos por supuesto muy preocupados con el síndrome post-COVID, porque estamos teniendo eso ha causado problemas importantes, muy importantes, es que el COVID, la vía de entrada, es la vía digestiva. Y hay una teoría de que el COVID, más que la respiratoria, ¿ok? Y porque se ha desdeñado. Como los síntomas son básicamente respiratorios, la gente piensa por ahí entra. Pero resulta que entra por la vía digestiva también y modifica la configuración de ese microbiota. ¿Y qué es lo que pasa con el COVID? El COVID
el virus evidentemente es un virus importante, pero los aspectos inmunológicos, las consecuencias inmunológicas de la entrada de ese virus al organismo es lo que te lleva a toda esta patología, esta mortalidad tan elevada. ¿Y dónde se regula la parte inmunológica? En el intestino. Sí. Entonces tú ves cómo las cosas, es que la naturaleza Y es tendrá perfecta. que ver, doctor, disculpa que lo interrumpa, que digamos que una de las secuelas que deja el COVID es que no tiene uno esa rapidez mental que normalmente se tenía antes de padecer la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Ahí está. Vale. Sí, Totalmente sí. de acuerdo contigo, porque el COVID, una de las cosas que hace es que altera la parte inmunológica y recuerda que les dije al principio que la microglia que está en Sí. el cerebro es una célula inmunológica, esa también está expuesta al efecto del COVID. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa, doctor. Estamos Qué conversando con el doctor interesante. Rafael Rojas, inmunólogo clínico, coordinador de la unidad de neuroinmunología del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas. Y le quería dejar a esta hora, tenemos que hacer la pausa comercial y publicitaria a esta hora, pero ¿qué alimentos son los más favorables? ¿Qué deberíamos tender a consumir? ¿Qué deberíamos también evitar porque así como ahí nos dice que hay algunos alimentos que estimulan una serie de sustancias, también hay otras que posiblemente las supriman? Entonces vamos a conocer exactamente cuáles sí, cuáles no y cómo organizar nuestro plato para tener una buena Perfecto. salud mental. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Excellence Cream se vuelve morado. L'Oréal Paris presenta su nueva línea de coloración Excellence Matizador Supreme. Gracias a su nueva tecnología matizadora violeta, hace que el color opuesto cancele el anterior y así los colorantes morados van a neutralizar los tonos amarillos y naranjas indeseados hasta por 4 semanas. Revoluciona tu rutina de triple protección y luce un cabello suave y brillante. Cobertura 100% de canas y protección de la coloración de tu cabello por más tiempo. Mantén la calma y combate los tonos naranjas y amarillos con el nuevo Excellence Matizador Supreme de L'Oréal Paris, porque lo valemos.
Y en Central Madeirense tomaron lo mejor de ser tradición y lo convirtieron en renovación y ahora ofrecen una experiencia de compra fresca, moderna y llena de calidad para que sigas viviendo mejor por menos. Visita las sucursales de Central Madeirense en Caracas, La Guaira, Los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Bueno, y si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. Ábrele una cuenta Divisas Plus de Banplus a tu negocio. Tendrás la tranquilidad de tenerlas seguras y siempre a la mano. Tú, tu socio y cualquier otro firmante de la cuenta tienen acceso a las divisas con su propia tarjeta de débito jurídica. Y cuando se presente un gasto de la empresa que supere el monto de la cuenta en bolívares, se carga automáticamente a la cuenta en divisas, pagando el monto exacto en bolívares sin tener que cargar esas divisas en efectivo y sin gastar de más. Conoce más en banplus.com. Cuenta Divisas Plus de Banplus. Hacemos país. Agenda Éxitos. De la sencillez, los detalles. Con Albany Lozada y Unaya Menaba. Éxitos 99.9. Alimentos que influyen en la salud mental. Qué importante para todo es la buena, la sana alimentación. El doctor Rafael Rojas, inmunólogo clínico, coordinador de la unidad de neuroinmunología del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, está con nosotros en el estudio y la verdad ha sido muy interesante toda la información que nos ha compartido, doctor. Y Unai dejaba una pregunta al aire, tiene que ver con la ingesta precisamente de esos alimentos que van a incidir en nuestra buena salud mental o aquellos que uno debería suprimir porque le hacen mucho daño. Sí, hay dos cosas que, un tip que es muy importante, ¿no? Hay que evitar el consumo excesivo de sal y el consumo excesivo de azúcar, sobre todo azúcar refinada. O sea, eso es hay que aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3, tipo pescado, salmón, atún, ese tipo de pescado. La misma sardina nuestra que la gente lo ve por encima, porque hay que comer sardina. Resulta que la sardina es rico en omega 3. Pero fíjate, le interrumpo porque nos dice, bueno, hay que evitar el exceso de sal y el exceso de azúcar. ¿El problema está en la sal y en el azúcar o el problema está en el exceso? El problema está en el exceso. O sea, si uno toma azúcar en medidas moderadas y sal en medidas moderadas, se pueden consumir sin problema, porque también se termina como demonizando esos productos, ¿no? Y no sé hasta qué punto también son buenos para el organismo tomados en su proporción adecuada. Quizás porque hay muchos alimentos, doctor, que uno no lee las etiquetas, pero resulta que el pan, por ejemplo, tiene azúcar, y muchos otros, las harinas procesadas, etcétera, etcétera, y todo eso pues va sumando la cantidad de... O tienen o se convierten en azúcar. Exacto. ¿No? Sí, fíjense que yo les mencioné la palabra exagerada. O sea, una dieta exagerada de sal o exagerada en azúcar refinada no es aconsejable. El otro punto es que tú sabes que hay una realidad muy concreta. La dieta mediterránea definitivamente es buena. Se han hecho estudios serios de la dieta mediterránea y la asociación a patologías no solamente neurológicas e inmunológicas, sino cardiológicas, es muy baja comparado con la dieta tipo alimentos fast food. Sí. Ok, me disculpen el anglicismo. No se preocupe que somos dos. Y claro, o dietas a lo mejor más vinculadas con el norte, tal vez de Europa, donde a lo mejor hay más grasas, hay más grasa. Tipo de esos alimentos que están más hacia el sur de Europa, más en contacto con el mar, pues pueden ser más. El aceite de oliva, de oliva es una maravilla. Lo que pasa es que bueno, es un poco costoso si se compara con el otro aceite, pero es válido. Y por ejemplo, la diferencia porque también hay como unas teorías de comer todo poco cocinado. ¿Hay alguna diferencia entre comer los alimentos crudos, comerlos cocinados o comerlos incluso procesados de alguna manera? Digamos, porque evidentemente desde que el hombre comenzó a controlar el fuego hubo muchos avances también al cocinar los alimentos. Entonces esa tesis de, bueno, hay que comer todo cuanto más crudo mejor, ¿eso es cierto o no? ¿Le estamos haciendo un gasto yo creo, innecesario al organismo?
Yo creo que la idea de la humanidad de cocinar los alimentos es eliminar las bacterias, eliminar los gérmenes que pueden echar y esos alimentos, recuerden ustedes que esos alimentos, ahí no había refrigeración, ahí no había hielo. Claro. Entonces lo que quedaba era cocinarlo para matar las bacterias. Claro. ¿Okay? Y eso también vale a estas alturas. Hay que tener mucho cuidado con el alimento crudo, que no esté bien preservado. Claro. Porque más de uno salió con una salmonela, con una shigella, con una bacteria. Ya hemos visto por ahí el famoso TikToker aconsejando a la gente comerse todo crudo. No, Sí, señor, no sí, hagan sí. eso. Lo que sí está demostrado es que los carbohidratos, en exageración, sobre todo en la última comida del día, en la noche, no son aconsejables. Ese es otro aspecto más importante que también está asociado a una buena alimentación, el sueño. El sueño. Ujú. Claro. Yo necesito un sueño reparador para poder compensar todo. Y eso también ha contribuido a que la neuroinmunología esté como en boga, ¿no? Porque durante el sueño hay una recuperación neurológica y una recuperación inmunológica. ¿Eh? O sea, tú necesitas dormir. Y fíjate, cuando no hay una gripe, ¿qué es lo que primero sucede? Tengo sueño, te vas a dormir. Ese es el organismo que te está dando tu alerta y diciendo, descansa, porque yo necesito que ese aparato inmunológico se te recupere. Diríamos, bájale 2. Sí. Sí. Mira, Reposa porque te pide el cuerpo. y las enfermedades neurológicas asociadas a los trastornos del sueño, Ajá. múltiples. Hay gente que tiene, yo me quedo impresionado con pacientes que dicen, yo tengo 40 años que no duermo. Wow. ¿Por qué Ah. tanta gente está sufriendo de eso, doctor? Yo creo que también hay un fenómeno cultural. Ajá. ¿Ok? Estamos en un mundo en el cual hay que ser productivo. Y entre yo más produzco, mejor. Y cuando no me alcanza el día, me agarro las horas de la noche. Entonces, es el primer aspecto. Claro. Después viene el celular, Ay, la las tablet, computadoras, la claro. luz Sí, blanca. Ujú. Nosotros el equipo, luz blanca hasta las 8 de la noche. Después de las 8 de la noche, estimula la glándula pineal, que es la que te produce, o bloquea la glándula pineal, que es la que te produce la melatonina. Claro. La melatonina es un producto Ujú. que lo produce el organismo Ujú. y hace que tu sueño sea un sueño reparador. Correcto. No te produce sueño, ojo, sino que si alcanzas el sueño, tu sueño es reparador. Y las consecuencias de cuando no se duerme bien, va pasando el tiempo y eso tiene también tiene una que- cantidad de problemas en el organismo. Incluso entiendo que hay una relación entre obesidad y falta de sueño. O sea, la gente que no duerme bien tiende a Y para a recuperarse aumentar de peso, enfermedades Eso es una importantísimo relación también dormir. bidireccional. ¿no? Ok. Porque la gente que es obesa tiene Duerme también mal. problemas de apnea del sueño Ujú. y se despierta mucho en la noche y duerme mal. Y al mismo tiempo la falta de sueño promueve la obesidad. Y ahí está de por medio la microbiota. Porque una microbiota que funciona mal también tiene unos aspectos metabólicos. Claro. También promueve la obesidad, Claro. promueve el hígado graso. Ujú. ¿No? Entonces todo tiene la naturaleza es perfecta. Sí. Es así. Eso es algo que ayer estaba viendo leyendo un libro sobre Leonardo da Vinci y me consiguió que la clave de Leonardo da Vinci fue que él creía mucho en la naturaleza y se dedicó a estudiar la naturaleza. Porque la naturaleza es la que te está dando información. La naturaleza es la que te está nutriendo de tu conocimiento. Porque es perfecta. Ciertamente. Nada se le compara. Doctor, especias como la cúrcuma, el azafrán, alimentos fermentados, los frutos secos como las nueces, por ejemplo, el chocolate amargo, los aguacates, las verduras de hojas verdes que están llenas de vitamina E, todo eso es positivo. Todo eso es positivo. Muy bien. Todo eso es positivo. Todo eso está hecho precisamente para favorecer una digestión adecuada Ujú. y la producción de vitaminas. Y hay otra cosa interesante, ¿no? La misma microbiota produce vitaminas. Ujú. Ajá. Vitamina D3, vitamina C, Qué vitamina A. importante. Esas bacterias que están ahí Claro. son bacterias que están produciendo también vitaminas. Pero no quiere decir que no te vas a estimuladas. comer de vez en cuando una parrilla. Por supuesto que no, Un tampoco. pescadito frito con lo bueno. Porque que entonces son. no Da morimos, alegría al cuerpo también. nos morimos deprimidos porque Claro, Macarena. Y patones pálidos. No. Sí.
Hay que combinar, hay que mantener la alimentación Sentido de verdad común, balanceada sentido y común. evitar, como decíamos al principio, los excesos. Yo creo que en exceso hasta el agua es mala. O sea, entonces ya va. Y el ejercicio. Ajá, y el doctor. hacer ejercicio De es eso, fundamental. de eso le iba a preguntar, pero ya son las 12 en punto, doctor. Nos quedaríamos aquí Horas y horas. Bueno, pero bueno, ya- las 2 horas completas hablando otro con día lo usted. abordamos con otra de las Por aristas que tiene favor. este tema. ¿Tiene alguna red social o no sé, se comunica con sus pacientes por otra vía distinta a la consulta? No sé, si alguien quiere tener como más información de todo Sí, esto, yo tengo ¿a dónde acudir? Instagram, DR Rafael Rojas P. Rafael Rojas P. Arroba Rafael Rojas Rafael P. Rojas P. Ujú. Instagram. Perfecto, ya lo vamos a seguir. Perfecto. Ay, doctor, muchísimas gracias No, por darnos encantadísimo luces con habernos este ayudado. tema tan importante. Y permitirme comunicarme esta serie de inquietudes que uno tiene que es bueno hacerla público, ¿no? Sí, señor. Así Ok. es. Así Encantado, pues. es. El doctor Rafael Rojas, inmunólogo, quise decir clínico, coordinador de la unidad de neuroinmunología del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, estuvo con nosotros. Si no escuchó completa la entrevista, recuerde que en nuestro canal de YouTube y en mundour.com también nos va a conseguir. Rafael Gracias, doctor. Rojas P. es su cuenta. DR, ajá. Así, dr.rafaelrojasp. No, ese, ok. Ahí está. dr.rafael.rojasp. Exacto. Con puntos entre cada palabra. Doctor Rafael Rojas P. Ya lo vamos a seguir. Gracias, doctor. No, encantado. A Hacemos la pausa. Sí, señor. Ya volvemos con más de Agenda Éxitos.